La investigación sobre las llamadas experiencias cercanas a la muerte se disparó en los últimos 50 años y con una base de evidencias aún más palpables si hablamos de la última década. Las explicaciones alternativas comunes presentadas por los escépticos, como la privación de oxígeno, el delirio, la imaginación, el mal funcionamiento del lóbulo temporal, etc., han sido desdeñadas a través de una cuidadosa investigación que cada vez alberga más estudios relacionales. Estos se basan en pilares incluso más sólidos tras los últimos abordajes que efectuaron los doctores Jeffrey Long y Pim van Lommel. Naturalmente, la literatura sobre las ECM se centra casi por completo en la supervivencia humana. Los animales tienden a ser una ocurrencia tardía, si es que se mencionan. Como veremos más adelante, los investigadores del fenómeno a menudo no consideran a las mascotas como un punto relevante de la experiencia. Sin embargo, a pesar de esa falta de atención, los animales aún logran aparecer en las ECM con bastante frecuencia en los relatos, y al igual que sucede en los casos de encuentros con seres queridos fallecidos, se producen recepciones de información que el sujeto desconoce en el momento de la experiencia. El investigador y periodista de la vida después de la muerte, Scott Smith, preguntó por qué las mascotas no se mencionan con más frecuencia en los estudios, y le indicaron que la falta de informes sobre animales se debe a que no se consideraba un punto de relevancia de análisis. Scott Smith también informó que un psiquiatra de Cambridge, el Dr. Milton Hadley, había compilado cientos de relatos de encuentros con mascotas durante las experiencias, pero estos relatos no estaban publicados. Cuando preguntaron por qué, se supo que era debido a que los relatos de los animales están incrustados en muchos cientos de largas entrevistas individuales que se resumían únicamente a través de los patrones estructurales y las escenas consideradas de relevancia. El Dr. Ed Anderson encontró 56 informes de ECM específicos de animales en la literatura. Sin embargo, eso es solo la punta del iceberg, ya que hay multitud de registros sin analizar en grandes bases de datos como la NDERF. Comencemos con un extracto de una ECM típica con una mascota fallecida de la Fundación de Experiencias Cercanas a la Muerte. Dice: «Vi a mi perro fallecido de la infancia saltando hacia mí. Recuerdo haber exclamado su nombre a todo pulmón cuando le vi. Fue abrumador. Me sentí completamente en paz y totalmente feliz. Estaba tan emocionado de volver a verle que no cuestioné la experiencia en ese momento. Era como si nunca hubiera muerto y siempre hubiera estado esperando que me despertara de la siesta». Si leemos lo suficiente de estos encuentros, comenzamos a ver el patrón: sentimientos de amor, alegría, paz, y ver al animal plenamente saludable y con apariencia más joven que cuando falleció, tal como sucede en los encuentros con humanos. Las ECM suelen ser el tipo descrito anteriormente, simples encuentros con animales fallecidos. Sin embargo, en algunos casos el encuentro tiene características que añaden credibilidad por la posibilidad de corroborar detalles. Estos son importantes porque ayudan a descartar explicaciones alternativas. Hay dos tipos principales. El primero son casos en los que la persona que experimentó la ECM no sabía que el animal ya había fallecido. Y el segundo son los casos en los que la persona que experimentó la ECM no tenía ningún vínculo emocional con el animal que estaba viendo. Hay muchos casos en la literatura de las ECM en los que el paciente ve a una persona en el otro lado que no sabía que había fallecido. A menudo, esta persona había muerto recientemente, pero se le había ocultado el conocimiento a la persona que tenía la experiencia. Los escépticos a menudo descartan las ECM, diciendo que no son más que alucinaciones placenteras y reconfortantes emitidas por un cerebro moribundo. Sin embargo, estos casos no se pueden explicar de esta forma. Las alucinaciones no se basan en la realidad, pero estas se basan en hechos que acaecieron realmente. Además, se basan en hechos a los que la persona no tenía acceso. Solo saben a posteriori que la persona ya había fallecido. Estos casos también ocurren con animales. En un caso relatado por Scott Smith, una mujer fue declarada muerta después de estar en coma durante varios días. 5 horas después de ser declarada fallecida, se incorporó en su camilla desconcertada por la experiencia que había vivido. En la ECM, la mujer vio a su difunta madre con su gato.
Aunque sabía que su madre había fallecido, su gato estaba vivo y mucho antes de que ella entrara en coma. Había muerto repentinamente durante ese tiempo. Entonces, aunque la mujer estaba en coma y luego entrara en muerte clínica, vio a su gato en la ECM, sin tener forma de saber que el gato había fallecido recientemente. También es digno de mención que vio a su madre saludando al gato, como lo haría si el gato acabara de llegar. Aquí hay otro ejemplo aún más sólido, también relatado por Scott Smith. Un hombre que fue adoptado al nacer vio en su ECM a otro hombre que le parecía un extraño sosteniendo un gato también desconocido. Esto le desconcertó, no reconoció ni al hombre ni al gato. Mucho más tarde, mientras hojeaba fotografías antiguas, se topó con una foto antigua de ese hombre con el gato y lo reconoció como la pareja que vio en su ECM. Después de hacer una investigación adicional, descubrió que el hombre de la foto era un hermano biológico que nunca supo que tenía. Ese gato era del hermano, y tras investigar se supo que ambos habían fallecido. Debemos tener en cuenta que no conocía ni al hombre ni al gato en el momento de la ECM, y tampoco sabía que ambos habían fallecido. Es bastante difícil de explicar como una ilusión o una alucinación reconfortante, principalmente porque no lo encontró reconfortante, lo encontró desconcertante. Es difícil considerar que una alucinación contenga información precisa y desconocida para el individuo. En otros casos, la persona que tiene una ECM no tiene ningún vínculo emocional con el animal que está viendo. Estos son dos breves ejemplos. Una mujer vio un grupo de animales, ninguno de los cuales conocía. Dijo que un espíritu le informó que estaban esperando a que llegaran sus compañeros humanos, como si fuera una sala de espera de reencuentro. Una mujer vio un venado, una ardilla y un conejo en su ECM. Ella no conocía ni tenía relación con ninguno de ellos, ni percibió esa escena concreta como parte reconfortante de la experiencia. Esto se vuelve relevante principalmente porque la vasta mayoría de ECMs tienden a achacarse a un mecanismo del cerebro moribundo que reconforta al paciente a través de un reencuentro ficticio. Sin embargo, los animales siguen apareciendo en estas experiencias. Es difícil ver esto como una fantasía subconsciente diseñada para consolarnos con escenas felices de reencuentros. No hay una sensación palpable de comodidad en estos relatos. Los animales se informan como meras observaciones neutrales, y no hay una conexión emocional con ellos. Tampoco hay un reencuentro dichoso, ya que no hay una historia entre la persona y los animales observados. Aquí hay varias razones para tomar en serio estos informes. En primer lugar, son paralelos a los informes de ECM en humanos, que tienen un cuerpo sustancial de investigación detrás de ellos. En las ECM, los reencuentros con animales se describen en términos muy similares a los reencuentros con humanos fallecidos. Por ejemplo, el individuo fallecido, sea este persona o animal, es visto como más joven y restaurado en plena salud y vitalidad. En segundo lugar, y a pesar del foco de los humanos hacia los propios humanos, los animales también aparecen en cantidades bastante grandes en los informes. Los investigadores a menudo ni siquiera piensan en preguntar acerca de estas criaturas, y sin embargo aparecen de forma más recurrente de lo que en un principio se plantea. También, en tercer lugar, hay muchos casos con evidencia que agrega credibilidad. En particular, revisamos casos en los que el experimentador de la ECM no sabía que el animal había fallecido, y en otros, el individuo desconocía la existencia del animal, estando este último ligado a una persona con un vínculo directo con el paciente. También desde los trabajos de la doctora Janice Holden se hace alusión a la implicación de las mascotas, como en la siguiente experiencia. Dice: recuerdo dejar mi cuerpo, podía verme a mí mismo en el suelo y a los muchachos de la ambulancia trabajando en mi cuerpo. Todo fue muy extraño. Entonces sentí que me alejaba. Vi una luz hermosa y escuché esta increíble música que me trajo mucha paz. Eventualmente me encontré en un gran patio donde había crecido. Vi a Sadie, mi mejor amiga de la infancia, una linda y pequeña schnauzer. Corrió hacia mí, moviendo la cola. La había extrañado mucho cuando murió. Sin embargo, estaba ahí, viniendo a saludarme.
El paciente informa que tras un emotivo reencuentro, su madre se unió a ellos y le animó a volver a su cuerpo. Es igualmente cierto que muchas personas han oído hablar de las ECM, pero se sorprenden al saber que estas experiencias son parte de un continuo más amplio de experiencias no ordinarias comunes al fin de la vida. A menudo los denominamos fenómenos del lecho de muerte o experiencias transpersonales al final de la vida. El médico de hospicio Christopher Kerr realizó una investigación sistemática sobre estos fenómenos en su libro titulado Death is but a Dream, Finding Hope and Meaning at the End of Life. Recuerda a una niña de 13 años llamada Jessica que estaba soñando con su labrador negro. La niña relató: «Soñé con mi viejo perro, Shadow. Está en un buen lugar. De vez en cuando viene a verme y creo que lo hace para decirme que está bien». Los sueños de Jessica sobre su perro ocurrieron justo antes de su propia muerte. Según Kerr, le dieron a la niña el consuelo y la comodidad de saber que entraría en un territorio familiar, seguro y acogedor. Asimismo, la comunicación después de la muerte implica ver, sentir o recibir señales de un ser querido que ha fallecido. Según Michael Fox, quien ha recopilado muchos informes de este tipo, las visitas vienen de muchas formas, incluyendo ver la forma de un perro, escuchar patas o ladridos o encontrar inexplicablemente lo que parece pelaje en alfombras o mobiliario que se ha limpiado recientemente. En su libro titulado Dog Body, Dog Mind, Fox comparte una historia sobre Anita, cuyo perro fallecido, llamado Barney, solía golpearla en el costado con la nariz cada vez que quería salir. Poco después de la muerte de Barney, Anita comenzó a despertarse por la noche al sentir esa misma sensación. Dice: «Una noche, cuando me desperté para darme la vuelta en la cama, vi su reflejo en la puerta del armario. Me sorprendió, pero me alegró mucho ver su forma. Mirando más de cerca el suelo frente al espejo, vi que no estaba allí, solo podía verlo en el espejo». Con respecto a este fenómeno, vale la pena observar las 5 características de los sueños de visitación de mascotas fallecidas de los registros de la Preston Knee. Algunos reportes han informado sobre al menos uno y, en la mayoría de los casos, varios de los patrones que a continuación se describen. Una de las caracterizaciones más frecuentes de los sueños de visita de mascotas fallecidas es que parecen mucho más vívidos y lúcidos que los sueños normales, con un sentido intenso y cinético que conecta al soñador con su mascota. Muchas personas comentaron que les pareció demasiado real, al igual que sucede en los sueños de personas queridas fallecidas. Con frecuencia, el soñador despierta con emociones fuertes, es decir, amor, ternura, tristeza, alivio, gratitud. La experiencia positiva puede permanecer en el soñador como si hubiera sucedido ayer, todo esto durante meses o incluso años después. Igualmente, en muchos sueños de visitas, las mascotas fallecidas no aparecían en los estados de enfermedad y deterioro en los que se encontraban hacia el final de sus vidas. En cambio, se muestran jóvenes, enérgicos y saludables. Las mascotas juegan e interactúan con sus dueños en el sueño. También, durante estos sueños, las mascotas fallecidas a menudo transmitían mensajes y sentimientos telepáticamente, transmitiendo consuelo y tranquilidad. La mascota fallecida puede comunicar a sus dueños que están bien y que los mismos dueños también lo estarán. Muchos de los testimonios informaron que estos mensajes facilitaron su proceso de duelo y de sanación. Otras personas notaron que los mensajes les ayudaron a manejar mejor los desafíos de la vida. Como cuarto punto, y curiosamente, una serie de sueños de visitas incluyeron temas que podrían describirse como sobrenaturales o espirituales. Ya sea que uno crea en estos sueños o no, no se puede negar el poderoso impacto que tuvieron en el soñador. Uno de los testimonios informó de un sueño vívido sobre su perro en el momento en el que murió accidentalmente, mientras se encontraba con un pariente en otra parte del país. Un segundo reporte expresaba que después de que su gato falleciera, se dio un sueño de premonición sobre la recepción involuntaria de otro gato que aparecería en su vida, lo que sucedió más tarde de la misma forma en la propia realidad, siendo precisamente ese el mismo gato.
El tercero informó que su hijo pequeño, sin conocer la situación, soñó que el perro de su familia volvía a casa de visita, todo esto la misma noche que falleció en el veterinario. El cuarto reporte informó de que su perro fallecido estaba dándole lametones en un sueño y que al despertarse tenía la cara húmeda y la habitación emanaba el olor del perro. Este punto, aunque puede asociarse a la sugestión, resulta muy similar a los reportes de olores espontáneos de las personas queridas fallecidas, como emanaciones espontáneas de olor al perfume o al tabaco asociado a la persona en cuestión. Algo igualmente reseñable es que después de experimentar sus sueños de visitas, algunas personas comenzaron a contemplar preguntas sobre la naturaleza de la vida y la consciencia, incluida la conexión única entre la conciencia del humano con los animales. Otro de los sujetos, quien dijo haber sido siempre ateo, admitió que el sueño de la visita abrió su mente a nuevas posibilidades de existencia, tanto en la profundidad de la vigilia como más allá de la existencia física. Del mismo modo, según los estudios psíquicos de la Lily Dale de Nueva York, estos fenómenos serían algo genuino. El Dr. Dreschmann afirmó que cuando una mascota muere, su espíritu puede regresar en forma vibratoria y saludable para ejecutar una manifestación. Indica que a pesar de que su cuerpo físico ya ha fallecido, su consciencia perdura y continúa existiendo. También René Takacs afirma que el espíritu de una mascota puede sentir el dolor de su dueño después del fallecimiento y puede aliviarlo a través de una incursión en el mundo onírico de la persona. El grupo de investigación de Lily Dale saca a relucir el impacto que genera el hecho de que ninguna fe occidental hable oficialmente sobre la supervivencia de los animales más allá de la muerte. Dice, enseñan que cuando los animales fallecen, simplemente desaparecen, y sin embargo, la comparativa de los patrones que siguen estos contactos, así como la recepción de información que puede ser corroborada después, es igual a los casos de encuentros oníricos con seres queridos fallecidos. Estos describiendo tanto el aspecto vívido de la experiencia como la característica comunicación vía telepática. A través de tantos registros se han recopilado multitud de informes como estos, que involucran a seres queridos, sueños de visitación, coincidencias improbables y sincronicidades increíblemente precisas. Estas experiencias suelen ser tranquilizadoras y significativas. Muchas personas se han sentido profundamente conmovidas y consoladas por las comunicaciones de sus animales, y sus vidas han cambiado significativamente por la intensa percepción vívida de la experiencia. A pesar de ello, muchas personas son reacias a compartir estas experiencias con los demás, por temor principalmente a ser menospreciadas o ridiculizadas, y desafortunadamente esto sigue sucediendo a menudo.